Cada mes en el país, aproximadamente 200 personas sufren lesiones o pierden la vida a raíz de los accidentes. Vamos a hablar de este tema porque en este último mes se han registrado muchos hechos de tránsito donde lamentablemente varias personas han perdido la vida. Y Tránsito recomienda a los conductores, pero al margen de las recomendaciones, ¿cuáles son las sanciones? ¿Se están cumpliendo o no? Hablaremos de eso en instantes con la abogada accidentóloga vial Roxana Bustillos. Entre tanto, escuchemos lo que dicen las autoridades policiales al respecto. Durante esta mañana y el día de ayer se registraron 3 accidentes de tránsito en las carreteras interdepartamentales e interprovinciales. Lamentablemente, más de 15 personas perdieron la vida. La unidad de tránsito recomienda a los conductores tomar precaución y no exceder el límite de velocidad, además de otros puntos. A veces se trata por la imprudencia de los conductores, por no tomar en cuenta las señalizaciones de tránsito y obviamente no percatarse de las condiciones del vehículo. Los hechos de tránsito se dan principalmente por el cansancio del conductor, fallas mecánicas o estado de ebriedad. Sin duda, todas las carreteras son peligrosas si uno no tiene cuidado, pero hay algunas rutas donde se registran más accidentes. Generalmente las que son no tienen doble vía, digamos, ¿no es cierto? Esas son las más proclives para que existan choques o colisiones frontales. La de Oruro-Cochabamba, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí siempre suceden hechos de tránsito. Y dentro del departamento, la que va pues a los Yungas, ¿no es cierto? Es la carretera de la muerte que conocemos. Tránsito ya tiene los datos de cuántos accidentes se registraron en el primer semestre de este año. Lo positivo es que las cifras habrían disminuido a comparación del primer semestre del 2017. En atropello, en la gestión 2017 se habían realizado 327 casos, en la actual gestión 2018 324. Colisiones 186 en la anterior gestión, en la actual 145. Vuelco 82 en la anterior, en la actual 106. Haciendo un total de casos. En la anterior gestión se atendieron 940 casos, en la actual 801 casos. Sin embargo, hay que aclarar que los datos mencionados son solo de la ciudad de La Paz. Más de 15 personas, escuchó en la nota usted bien, más de 15 personas perdieron la vida en estos últimos días a raíz de estos accidentes de tránsito. Hoy vamos a hablar de este tema porque es por demás de importante la reflexión, la recomendación a la población, pero conocer también las bases legales, las sanciones para aquellos conductores irresponsables y por qué no decirlo también para algunos transeúntes que lo son. El día de hoy, como bien les decía, estamos con Roxana Bustillos, vamos a ampliar esta información. Realmente preocupante los datos, nos decía que según los estudios que se están realizando, ya habríamos aumentado los hechos que se han registrado en comparación de la gestión pasada. Este es un problema estructural realmente, Vania, es un problema de falta de ausencia de políticas de prevención, de movilidad segura, movilidad sostenible y sustentable que no existe en el país. Tenemos un plan de seguridad vial, que nos dirán las autoridades, lo tenemos, es cierto, pero este no se está efectivizando. Pues vemos en la realidad y en los hechos que los accidentes de tránsito no van decreciendo, en realidad van en aumento. Y este es un problema inclusive de seguridad de salud pública y deberían estar involucrados, además de las autoridades llamadas por él, inclusive el Ministerio de Salud, porque tiene que ver que hay muertes y lesiones gravísimas con pérdidas económicas y pérdidas en toda índole que deben ser prevenidos, ¿no? Es una de la seguridad vial es uno de los pilares sustentables de la seguridad ciudadana y una ciudad se puede establecer que es una ciudad bonita, agradable, de acuerdo a la educación vial y a la educación ciudadana de todos sus habitantes. Nuestra ciudad, curiosamente llamada Ciudad Maravilla, tenemos que nuestra educación vial realmente es deplorable porque necesitamos inclusive animalitos que nos enseñen a cruzar la vía o animalitos que intenten enseñarnos un poco de seguridad vial. Y ninguno de los pasajeros, peatones o conductores, como tú decías, que son los usuarios de la vía, cumplimos las normas. Nadie, absolutamente nadie hace que se cumplan estas normas y vamos generando una bola en la cual los ciudadanos, peatones, conductores y pasajeros generamos una inseguridad vial en la coexistencia de nuestra movilidad dentro de las vías. ¿Cuáles serían estas causas o cuáles serían estas causas que generan precisamente estos accidentes? La mala señalización por un lado y responsabilidad de los conductores. ¿Cuáles son estos factores que priman? Se atribuye
el 90% la responsabilidad del hombre como conductor o como peatón. El hombre es el principal responsable de los accidentes de tránsito, por la impericia, por la imprudencia, por la falta de cumplimiento con las normas de circulación. Muchos conductores no toman previsiones para adelantar, por ejemplo, o giran en U, o no realizan la señalización necesaria a tiempo de parar, de frenar o de girar a izquierda o derecha. Tenemos tantos accesorios que pueden servir, o en realidad deben servir a alertar a los demás usuarios de la vía qué es la conducta que va a realizar uno en el momento de la circulación. Sin embargo, estos no son empleados por los choferes, no solamente el sector público, también privado. Ahora, un chofer que está conduciendo una flota, un minibús, que está llevando una gran cantidad de pasajeros, está llevando vidas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las normas al respecto de esto cuando un conductor es irresponsable? O las empresas, por ejemplo, que no toman en cuenta el cansancio, el agotamiento de estos conductores. Es fundamental establecer que no existen las fallas mecánicas atribuibles. Las fallas mecánicas tendrían que ser de origen o de fabricante, sino las fallas mecánicas ocurren por la falta de mantenimiento de la unidad vehicular. Y esto es atribuible y responsable al conductor o el dueño de la empresa, como dice el artículo 261 del Código Penal. ¿Qué ocurre? Al momento de conducir, una unidad vehicular debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento en todos sus sistemas de freno, en su sistema hidráulico, en su sistema de suspensión, en las luces, y todo esto debe estar funcionando perfectamente porque es un instrumento del delito, hablando en términos penales. Y el conductor debe estar también en óptimas condiciones, no debe estar cansado, no debe haber consumido alcohol durante 48 horas antes de conducir, debe estar lúcido, debe estar sin enfermedades, no debe tener cansancio. Entonces, todos estos aspectos deberían ser, más que coercionados por la policía, deberían nacer de uno mismo como conductor. Y los dueños de la empresa deberían hacer cursos sostenibles, de tal forma que la información y toda la capacitación, la prevención entre en el sistema de la persona, de los conductores, y no campañas esporádicas como se realizan cerca a las fechas festivas para evitar un índice alto en esas fechas. Algo que usted ha mencionado que es muy importante. Uno, las empresas que deben hacer esta concientización, educación para los conductores. Pero, ¿qué pasa con los usuarios? Yo le voy a contar que muchas oportunidades me ha tocado, por ejemplo, subir a un bus donde la gente verifica que el conductor puede estar con aliento alcohólico, puede estar yendo muy rápido, puede estar cansado. ¿Y qué sucede? Uno empieza a reclamar, uno dice, voy a hacer para en la tranca, y el resto de los usuarios, el resto de los pasajeros, en vez de que digan sí, muy bien, a una le llaman la atención, ¿no? Se molestan. ¿Qué es lo que está fallando también el momento de cuidar nuestra vida? Lo que pasa es que no tenemos la concientización, no estamos concientizados, sensibilizados, no se ha socializado el dolor. El día viernes pasado, el canal ha pasado unas imágenes donde se veía a una señora decir, un joven se ha acercado y me preguntaba, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Y yo tenía en brazos a mi hija que se había fallecido. O sea, son imágenes de dolor que tienen que llegar a la mente del usuario, a la mente de los conductores, peatones, a todos los usuarios de la vía, para que podamos establecer que las consecuencias son graves después de un accidente de tránsito. Normalmente vemos cifras, normalmente vemos a gente sufriendo, pero la información pasa por nuestro cerebro como flash y no la aprehendemos, no hay una aprehensión necesaria para establecer y decir, yo como conductor tengo que realizar una conducción segura, pero también espero que el otro coexistente de la vía, que es otro conductor, también realice esa operación, porque si bien yo puedo conducir circulando por mi carril derecho y con todas las normas que se establece para la circulación en una carretera, no falta otro ciudadano que puede ir en contrarruta, puede invadir carril y generar el accidente. Entonces, toda esa concientización tiene que estar en una política sostenible y sustentable a partir de las autoridades llamadas por ley, porque son ellos quienes tienen el poder y tienen los recursos económicos del Estado para implementar planes, proyectos, programas. Por ejemplo, tenemos una pantalla gigante en la Plaza del Estudiante, donde está el Ministerio de Salud, que podría tranquilamente pasar propagandas en este aspecto para prevenir y socializar, sensibilizar a la gente, que sean campañas no solamente por fechas, sino por todo el año, para que la gente pueda ver que el dolor que sucede en ese accidente está generando pérdidas económicas, sociales, materiales, espirituales,
de afecto, porque puede ser su mamá, su tío, su prima, cualquier familiar. Así es. Y nadie está libre, ¿no? Exento de poder sufrir un accidente de estas características. Le agradezco mucho, licenciada, por haber venido a nuestro medio de comunicación y hablar sobre este tema. Ya lo sabe, tenga mucho cuidado, por favor, cuide su vida. Es importante estas recomendaciones, y a los conductores también, no sean irresponsables, están llevando vidas. Eso es lo más importante, por favor, para aquellos conductores que deben respetar las normas de tránsito, no conducir agotados y evitar, lógicamente, el consumo de bebidas alcohólicas. Hoy hemos hablado de estos accidentes de tránsito en carreteras. Esperemos que no se reporten más en este mes o en lo que va del año. Tenemos mucho más en Al Día.